Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces con esta primera clase video a propósito de la unidad 2, cuyos contenidos fundamentales tienen que ver con los estudios de la medicina y los estudios de la vida en eso que llamamos la tradición occidental, con muchas comillas, a propósito en este encuentro de la antigüedad clásica, ¿sí? Fundamentalmente el mundo griego y su proyección posterior. La bibliografía que ustedes tienen para este encuentro es la de el profesor Alberto Ona, Historia de las concepciones acerca de la vida, que era el profesor que dictaba en esta materia como profesor adjunto esta temática. El texto de Farrington, Mano y Cerebro en la Antigua Grecia, y algunos fragmentos de fuentes, que los de Agmenón o Aristófanes, que ustedes pueden encontrar también en el documento que compila series de fragmentos de documentos. Entonces, si hablamos de una tradición occidental, a propósito de los estudios de la medicina y de lo vivo, pero donde más claro queda esto que llamamos una tradición occidental es a propósito de los estudios de la medicina, nos estamos refiriendo a una tradición que vincula etapas en la evolución histórica del conocimiento occidental o del pensamiento occidental. Al vincular diferentes etapas históricas, vincula también culturas específicas y personajes históricos, dejando de lado a otros. Es decir, de lo que se trata es de un recorte del pasado donde se seleccionan momentos, figuras, sucesos y sociedades que fueron fundamentales para el desarrollo de un tipo de pensamiento que es el que llamamos occidental. Básicamente, lo que constituye la creación de cualquier tradición, un recorte particular del pasado. A propósito de lo que llamaríamos una tradición médica occidental, nos referimos a un tipo particular de conocimiento que surgió de nuevo en el mundo de la antigua Grecia, donde, de la mano de eso que ustedes ya vieron en algún encuentro previo o leen en la bibliografía, habría surgido ahí una nueva forma de pensar que abandonaba el pensamiento mítico por un pensamiento racional. Esto que suele llamarse en la filosofía el pasaje del mito al logos. Hoy sabemos entonces, si nos posicionamos en esto que se llama el pasaje del mito al logos, sabemos que el pensamiento filosófico hizo su ingreso en el mundo occidental cuando tuvo lugar la superación del pensamiento mítico y cuando las explicaciones de la realidad basadas en relatos religiosos dejaron espacio al ingreso de un pensamiento de tipo racional. ¿Sí? Esto es lo que encuentran en cualquier manual de historia de la filosofía antigua o de historia de la filosofía, punto. Este fenómeno entonces que conocemos de nuevo como el tránsito del mito al logos, para lo que es estrictamente la filosofía, surgió formalmente con los llamados filósofos presocráticos. Los primeros de ellos que aparecieron en Asia Menor, en Jonia, cerca del 600 a.C. en Mileto. Tales, Anaximandro, Anaxímenes, etc. Ahora, volviendo entonces a la historia de la medicina y de los estudios de lo vivo, también de lo que se trataría en el antiguo mundo griego sería de un lugar en donde surgió un tipo de medicina racional frente a prácticas que vinculaban la tarea médica a lo religioso y ritual. ¿Sí? Las mismas coordenadas a propósito de esto que suele presentarse también para la historia del pensamiento, la historia de la filosofía occidental. Entonces, este tipo de medicina se transmitió del mundo griego a las culturas bizantinas y árabes medievales y desde allí hacia Europa, cuyos países ya en la modernidad impusieron esta tradición sobre las culturas del resto del mundo bajo dominio del viejo continente. Por lo tanto, a propósito del conocimiento de la vida y del conocimiento de la medicina, de este cuadro se excluye,
por ejemplo, la medicina del Antiguo Egipto, los conocimientos de lo vivo de Babilonia, de la antigua Babilonia, de la antigua India, de las distintas culturas de la antigua China y la medicina china o la América precolombina, ya que se ha asumido, aunque esto viene siendo revisado hace un tiempo, hace varios años, en principio se ha asumido que sus contribuciones a la tradición médica occidental habrían sido escasas o nulas. Entonces, esto como cuadro general en donde nos posicionamos y donde suele posicionarse la historia de una tradición de pensamiento occidental a propósito de la medicina y a propósito de los estudios de la vida. Bien, y en relación a esto, también hacer algunos comentarios generales a propósito de las coordenadas básicas de la filosofía, de las propuestas de pensamiento, digamos, de Platón y Aristóteles, que van a ser útiles para lo que sigue. Vamos a ir viendo por qué. Recordemos entonces básicamente que mientras para Sócrates la verdad debía ser buscada en el interior del hombre, Platón, ¿sí?, que vivió entre el 427 y 347 a.C., para que se ubiquen, decía que la verdad existe en un mundo trascendente y separado de este mundo de las cosas sensibles. Para Platón, el destino del alma se define volviendo a su origen, a su vida anterior. La idea de la preexistencia del alma, va a decir Platón, es la base de la respuesta platónica, es decir, en su vida actual, en la vida en la tierra, ¿sí?, atrapada por ejemplo en el cuerpo de una persona, el alma vive una situación de violencia presa en el cuerpo y bueno, y en ese estado, diría Platón, ha olvidado lo que ha visto en su vida anterior, ¿sí?, en un mundo de las ideas. Por eso para Platón conocer no es incrementar nuestro conocimiento con datos nuevos, conocimientos nuevos, sino activar conocimientos olvidados u ocultos de aquella vida ideal anterior. Para Platón entonces el conocimiento está presente en el alma en modo latente y la tarea de la filosofía justamente consiste en activar esos conocimientos de la vida anterior. En este sentido, Platón consideraba que la realidad se dividía entre el mundo de las ideas o formas y el mundo de las copias. Este mundo, ¿sí?, el nuestro, está sujeto al cambio y a la mutabilidad. El mundo de las ideas, en cambio, según Platón, el mundo de lo inmutable es el mundo de lo no corrompible, es decir, donde no hay cambio. Entonces, para Platón existe un mundo de realidades eternas, ¿sí?, las formas o las ideas, que se haya separado del mundo que percibimos por los sentidos. Solo el alma humana puede conocer ese mundo de las ideas. Solamente vale el conocimiento independiente de la experiencia sensible, porque es absolutamente inmutable, es un conocimiento de lo absoluto y de lo verdadero, ¿sí?, digamos, aquel conocimiento de las ideas que es el que alcanza el alma humana. Y ese conocimiento al mismo tiempo, ¿sí?, independiente de la experiencia sensible, es racional y verdadero porque no tiene compromiso con lo que cambia. Ahora, frente a Platón, y por eso el juego con esta pintura muy conocida, o sea, este fragmento, digamos, o este recorte de esa pintura que está en una de las habitaciones del Vaticano, donde se representa en una pintura renacentista, se representa a Platón y Aristóteles. Platón marca hacia arriba el mundo de las ideas, ahí reside el verdadero conocimiento. Bueno, Aristóteles, en cambio, va a plantear algo diferente en este sentido. Y bueno, entonces Aristóteles, que vivió entre 384 y 322 a.C., de nuevo para que se ubiquen, afirmaba como Platón que nuestro conocimiento debe ser universal y necesario,
Pero la afirmación de esa universalidad, y esto es lo importante, debe provenir de la misma experiencia, no de las ideas. Para Platón lo inteligible es lo más real. Para Aristóteles lo único que existe son los objetos concretos particulares. Lo que percibimos por los sentidos y la experiencia, lo que él llama sustancias. ¿Sí? Las ideas no son, por lo tanto, como decía Platón, un reino separado y celeste, sino algo encarnado en las cosas. Es decir, la forma de la espada está en cada espada, la del caballo en cada caballo. Las formas están en las cosas con un principio material constituyendo sustancias. El universo es una colección de sustancias concretas y tangibles. Platón señalaba que la recurrencia era percibida en el mundo empírico, pero la explicaba como un principio que estaba por encima de él. En el mundo de las ideas, mientras que Aristóteles decía el principio racional surge de la misma experiencia de las personas en este plano. ¿Sí? Bien, esto es un repaso de algunas cosas con las que ustedes ya se han encontrado, digo, las ideas de Platón y Aristóteles, para pensar esto de una tradición médica occidental, donde las ideas y los estudios de lo vivo en la tradición occidental, porque las ideas de estos dos pensadores van a ser centrales para todo lo que continúa. Bien, ahora, a propósito del estudio de lo vivo en la antigüedad, bueno, sobre Platón, de la extensa obra que tenemos de él, hay un texto en particular, como ven ahí, que es el Timeo, en donde se destaca por su tratamiento el problema del conocimiento de la vida. El Timeo sobre la naturaleza, escrito alrededor de 350 a.C., fue uno de los diálogos de Platón donde él exponía su cosmología, es decir, el origen del mundo y la creación del hombre. Platón introducía ahí la figura del demiurgo, todas estas cuestiones ya las han visto y si no las pueden leer en el texto de Alberto Ona, en donde planteaba que este demiurgo, un artesano divino, ordenaba el mundo copiando imperfectamente el modelo de las ideas perfectas, inmutables y eternas, y básicamente el mundo sensible se componía de cuatro elementos materiales, aire, fuego, agua y tierra, y de un quinto elemento espiritual, el alma inteligente del mundo, que unía el mundo sensible inferior con el mundo de las ideas superior. Bueno, esta alma del mundo conforma una cadena de almas que van desde las cercanas a las ideas, ¿sí?, a las más materiales. Todo esto, como les dije, ustedes lo encuentran en la bibliografía de Alberto Ona a propósito de los estudios de la vida en la antigüedad. Bien, ahora a propósito de Aristóteles, Aristóteles va a decir que el alma, bueno, es la primera entelequia y es aquel principio que lleva en sí mismo su finalidad realizadora. ¿Sí? Es el principio que mueve a la materia informe y la anima. Estas fuerzas que son conscientes de un objetivo mueven y confieren forma a la materia, es decir, tienden a una finalidad. ¿Sí? Y ese es el principio fundamental para explicar la vida en Aristóteles. Todo funciona según la finalidad, según este principio que podemos definir como doctrina de la finalidad o teleología. ¿Sí? Más de esto también tienen en el texto de Alberto Ona. Y bien, en esa línea, lo que describe ahí extensamente el profesor Ona, dice que la idea más importante de lo que anacrónicamente podríamos llamar la biología aristotélica, es la de que cada cosa en la naturaleza trata de lograr la mayor perfección que le es posible, lo cual obviamente se consigue en distintos grados. Eso es lo que le va a permitir a Aristóteles plantear la existencia de una escala natural, ¿sí?, que va desde los minerales hasta el hombre, pasando antes por las plantas y luego por los animales, bueno, hasta arribar al ser humano.
Por otra parte, Aristóteles estaba convencido de que en el mundo nada cambia y de que las especies estaban fijas desde siempre. De la obra aristotélica conservada, una parte importante por extensión y contenido está constituida justamente por estos escritos biológicos de Aristóteles. Y tres de ellos son grandes tratados a los que, la historiografía a propósito de esto suele referirse por el nombre latino. Entonces, sobre las partes de los animales, De Partibus Animalium, investigaciones sobre los animales o historia de los animales, Historia Animalium, sobre la generación de los animales, de Generatione Animalium. ¿Sí? Ustedes lo van a encontrar o lo pueden encontrar de esa forma con estos nombres. Bien, ahora, y a propósito del sistema aristotélico o el sistema platónico para pensar lo vivo en la antigüedad, bueno, señalarles, como ustedes se encuentran en la bibliografía de manera muy clara de Alberto Ona, que no eran ni el sistema platónico ni el sistema aristotélico eran los únicos que existieron en la antigüedad. Después predominaron durante gran parte de la Edad Media, convivieron con otras tradiciones, pero predominaron sobre todo en distintas etapas de la Edad Media, como vamos a ver en el próximo encuentro, o en el próximo video. Y en algún momento de la modernidad, bueno, empezaron a aparecer o a convivir con otras teorías que remitirían más a la obra de estas dos personas que ustedes ven en recreaciones que son ya también de la modernidad, o sea, estas pinturas que son nada más ni nada menos Demócrito y Leucipo, que ustedes también encuentran, como les dije, en la literatura de Alberto Ona, que sostuvieron que el universo estaba compuesto de átomos materiales que se movían al azar. Estos autores son, a propósito del periodo, aquellos que, digamos, desarrollaron una concepción mecánica de la naturaleza, en donde, a propósito de sus postulados, no había una idea de finalidad ni de sentido tan importante para la, anacrónicamente hablando, llamada biología aristotélica, sino de lo que se trataba era de el reino del azar. ¿Sí? Pero bueno, más elementos sobre eso ustedes se encuentran en la literatura, como ya dije. Bien, y entonces, ya yendo a lo que conviene desarrollar un poco más, vamos a hablar de la medicina en el mundo antiguo. Bueno, la multiplicidad de espacios y culturas que abarcó el periodo de la antigüedad solo nos permite presentar algunas de las características fundamentales de la medicina de aquel entonces. Y en este sentido nos vamos a enfocar, a propósito del mundo antiguo, en los desarrollos alcanzados en el mundo griego y en la forma de conocimiento y práctica médica que allí se desarrolló, ya que esta es la tradición que va a pervivir fundamentalmente en los periodos posteriores. Bien, en otras sociedades que se vivieron desarrollos muy importantes antes que las de la Grecia antigua, como las de Egipto o Mesopotamia, digamos, como características generales, podemos señalar que las terapias médicas se componían de una variedad de tratamientos que incluían el uso de remedios farmacológicos realizados con sustancias animales y vegetales, y la combinación de esta farmacopea, por ejemplo, con la realización de plegarias, encantamientos, exorcismos y diversos rituales que servían para alejar a los espíritus malignos que se creían eran los causantes de la enfermedad. Como ya mencioné, tradicionalmente se sostiene que este tipo de práctica médica fue reemplazado en la antigua Grecia por una medicina racional que rechazó el entendimiento y el valor terapéutico de las prácticas religiosas. Bien, esta tesis, de nuevo, que implicaba la superación de una medicina, un pensamiento credencial
por una medicina técnica, bueno, conviene que sea matizada, ¿sí? Hoy eso lo sabemos. Y también sabemos que no existió una separación tajante, como sostuvo la historiografía tradicional, entre medicina con muchas comillas mágica y medicina racional, sino lo que hubo fue una serie de estadios intermedios entre un tipo de práctica y la otra. Bien, ahora hemos asumido que este tipo de práctica médica racional que surgió en Grecia, bueno, surgió aquí en la isla de Kos, que en esta representación agradable y bastante fiel del mundo griego de la antigüedad aparece señalada, ¿sí? Bueno, en la isla de Kos, entonces, surgió quien habría sido el padre de este tipo de práctica médica racional, es decir, Hipócrates de Kos. Hipócrates de Kos sabemos que existió, que fue un médico griego que vivió de nuevo en la isla de Kos, cercana a la costa turca hoy, y vivió entre el 460 a.C. y 370 aproximadamente, o 377 a.C., vivió algunos años antes que Platón y Aristóteles, pero sobre la figura histórica, sobre Hipócrates en sí, no sabemos mucho sobre su vida, salvo que enseñó y practicó medicina y que obtuvo un grado de fama considerable, ya que incluso el mismo Platón lo menciona en alguna de sus obras. Lo que resulta menos claro es si escribió todos los trabajos atribuidos a él o incluso algunos de ellos, de esos trabajos que se conocen como el corpus hipocrático o corpus hippocraticum. Bueno, y con seguridad sabemos que no todos los textos que forman parte de ese corpus hipocrático fueron escritos por él, porque de las 70 obras aproximadamente que conforman el corpus, bueno, algunas fueron compuestas, muchas fueron compuestas años después de su muerte. Y en efecto, estos textos que llamamos corpus hipocrático fueron posteriormente compilados y llamados de esa forma en la escuela de Alejandría, esa gran escuela para el mundo de la antigüedad y comienzos de la Edad Media, que fue la escuela de Alejandría en Alejandría, Egipto, y los textos del corpus fueron compilados aproximadamente, según los especialistas, en el siglo III a.C. en esta escuela médica. Bien, escritos hipocráticos entonces, bueno, cubren muchos aspectos sobre medicina y cirugía, así como sobre diagnósticos, terapias, prevención de enfermedades, dietas y formas saludables de vivir, etc. Algunos de los libros más conocidos sobre la medicina antigua, por ejemplo, que deriva toda la medicina de observaciones y prácticas dietéticas, sobre aires, aguas y lugares. A propósito de este texto, algo ya señalé en la grabación sobre pandemias. Y ese texto, que fue muy influyente para entender las enfermedades infecciosas, habla sobre las enfermedades que tendrá que afrontar el médico cuando llega a una ciudad con determinadas características. Otro texto muy importante, y ahora vamos a hablar más sobre este, o un aspecto vinculado a este, fue sobre la enfermedad sagrada, que es un alegato en favor de las explicaciones naturales de la enfermedad y no la religión. Bueno, y otro texto muy importante de estos textos hipocráticos sobre la naturaleza del hombre, que es un tratado anatómico y fisiológico que describe la teoría de los 4 humores, que ahora vamos a hablar sobre ella y qué fue eso. Una breve digresión: los textos hipocráticos, a quien le interese, puede conseguir una traducción de muchos de ellos, y una muy buena traducción que fue realizada por primera vez al inglés, y del inglés hay una versión en español por la editorial Penguin. Está publicado y
y recientemente ha sido publicado nuevamente y lo consiguen si les interesa. Bien, ahora volviendo a las características de esta medicina hipocrática. Bueno, en primer lugar es holística, algo que en los últimos años se ha revalorizado de la medicina hipocrática. Es decir, la aproximación es siempre a la totalidad del paciente. Este aspecto tiene raíces en valores culturales muy difundidos en la sociedad griega de la época, no viene al caso, pero sería lo que en principio explicaría que los antiguos griegos rechazasen la realización de disecciones en cuerpos humanos. Y en efecto, por esto no llevaban a cabo autopsias para determinar las causas de muerte de una persona, así como tampoco los médicos enseñaban a sus aprendices en el mundo griego, y esta influencia se va a sentir en gran parte de la Edad Media. No enseñaban a sus aprendices lo que hoy llamamos anatomía profunda, es decir, la observación sobre partes del cuerpo humano en las cavidades más grandes, tórax, ¿sí? O cráneo. Bien, dicho esto, otra aclaración a propósito del mundo griego, ya que estamos hablando del corpus hipocrático. En el mundo griego, bueno, no existían escuelas médicas como las entendemos hoy en día, y la forma en que los estudiantes aprendían era fundamentalmente, aunque se conoce poco este aspecto, pero fundamentalmente aprendían a través de maestros, y su conocimiento se basaba en una anatomía superficial, como ya dije, y una forma muy perspicaz de observar atentamente a los pacientes para detectar signos de la enfermedad, esto que podemos llamar prognosis, en la persona particular, y esto va a ser importante para entender lo que viene después, con la evolución de la medicina ya en la modernidad. Bueno, y el lugar de recuperación fundamental de estos pacientes va a ser el mismo hogar del paciente y el médico al pie de la cama, ¿sí? Porque en principio no tenemos hospitales en el mundo griego. Recién eso se va a desarrollar hacia finales de la antigüedad en el mundo bizantino, como vamos a ver en el próximo encuentro. Bueno, además de ser holística, la medicina hipocrática era naturalista. Es decir, asumía que la enfermedad poseía una causa natural, no mágica, basada en patrones de observación. Y este sentido es el que deriva de la lectura general de los escritos del corpus hipocrático, pero sobre todo, como les decía hace minutos, sobre uno de los tratados que incluyen estos textos hipocráticos, llamado sobre la enfermedad sagrada. Este libro, entonces, al que ya me referí, lo que hacía era atacar directamente la interpretación mítica o mágica de la enfermedad sagrada. ¿Sí? Esa enfermedad sagrada, decía Hipócrates de manera algo jocosa, que se debía o sea, las causas de esa enfermedad eran las mismas que el resto de cualquiera de las enfermedades, es decir, a las cosas que vemos ir y venir, el frío y también el sol, los cambiantes e inconstantes vientos. Estas cosas, sí, son divinas, decía Hipócrates con cierta ironía, de tal manera que no hay necesidad de considerar esta enfermedad más divina que el resto. ¿Sí? Ahí estaba la burla o el juego de palabras, es decir, son tan divinas como todas las cosas, ese es el único elemento que tienen de divinidad. Es decir, todas las cosas que pueden generar una enfermedad son igual de divinas e igual de humanas. Cada una de ellas tiene su propia naturaleza y carácter, y no hay nada, decía Hipócrates, en ninguna enfermedad que sea ininteligible o no susceptible de un tratamiento. Bien, sin embargo, como mencionamos a propósito, o mencionaba hace un ratito a propósito de la medicina religiosa de las culturas del Antiguo Oriente, como Egipto y Mesopotamia, que dije que no nos íbamos a detener en eso,
Lo que llamábamos una medicina sagrada también estaba presente en el mundo griego y se la conocía como medicina teúrgica o de los templos, ya que se realizaba justamente en los templos. Y esto lo menciono a propósito de lo que señalaba que convendría matizar o conviene matizar esta interpretación de la historiografía más clásica a propósito de la historia de la medicina, que establecía una división tajante entre la medicina técnica y la medicina pretécnica o sacerdotal, como si en algún momento en el mundo griego se pasó de una medicina mítica automáticamente a una medicina racional, como si fuesen dos formas de entender la enfermedad que están completamente separadas. ¿Sí? Eso hay que matizarlo y en todo caso entender de lo que se trataba era de una convivencia de distintos tipos de prácticas y de entendimientos que no necesariamente entraban en conflicto. De hecho, no lo hacían la mayoría de las veces. Y en este sentido, en el mundo griego, dedicados al dios Asclepio, bueno, existían entonces estos templos que recibían a los enfermos, quienes reposaban dentro de estos templos dedicados a Asclepio, como pueden leer en la diapositiva, y llevaban a cabo lo que se llamaba la incubatio o sueño, de ahí viene nuestra palabra de incubar, con la finalidad de curarse durante el descanso. Los sacerdotes, llamados asclepíades o asclepíadas, realizaban ofrendas votivas a los dioses o al dios en este caso, para la curación de los que residían ahí, que se creía que de esta forma, bueno, eran visitados mientras dormían por el dios y amanecían curados. Sabemos que templos de estos existieron en muchas ciudades griegas importantes como Epidauro, Kos, Pérgamo, es decir, una práctica que estaba bastante extendida por el mundo helénico. Bien, entonces lo que podemos afirmar es que la medicina hipocrática, esta medicina técnica o racional, como se la llamó por la historiografía, aunque diferente de la teúrgica, la religiosa, teúrgica porque de nuevo es del templo, es compatible con ella, ya que el surgimiento de esta medicina racional en ningún momento reemplazó este tipo de prácticas, de hecho fue totalmente simultánea y compatible. Es decir, coexistían los dos tipos de medicina, aunque podemos encontrar en fragmentos o copias hechas de los textos hipocráticos, y eso va a ser mucho más claro con Galeno y autores posteriores, que se criticara el tipo de medicina de corte mágico y se rescatara la medicina propia como, bueno, como una práctica técnica con un método propio, ¿sí? En una idea de afirmación de la práctica que sostenían los mismos sabios griegos, los mismos médicos. ¿Sí? Lo cierto es que este tipo de prácticas convivían. Bien, entonces, dicho hasta aquí, bueno, ahí tiene una estatuilla del dios Asclepio o Esculapio, el dios de la salud, hijo de Apolo, ¿sí? Oigea, la diosa de la medicina, si les interesa la antigua mitología griega. Bien, ahora, a propósito de la medicina hipocrática, expresada en este corpus hipocrático, bueno, la teoría de los humores, atribuida entonces a Hipócrates de Cos, de nuevo este médico que habría sido autor de muchos, de la mayoría, de algunos o de ninguno de los textos hipocráticos, pero que si sabemos que existió, se le atribuyó esta teoría que fue consolidada, difundida y dominante gracias a la obra de Galeno de Pérgamo. Después nos vamos a meter con Galeno, con este médico romano, porque residió en el mundo romano, aunque su obra es en griego, pero, o se transmitió en griego, mejor dicho, pero lo importante es que
fue atribuida a Hipócrates y establecía como, digamos, coordenada básica la existencia de 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla, bilis negra, que a su vez estaban asociados siempre a distintos pares de cualidades básicas como calor, frío, lo húmedo y lo seco, y que formaban los elementos que constituían el cuerpo humano. Ahora voy a presentar un esquema a propósito de esto. Entonces, en el libro La naturaleza del hombre, del Corpus Hipocrático, se establecía acerca de los humores, y cito, que estas son las cosas que constituyen el cuerpo humano y causan dolor y salud. La salud es primeramente el estado en el cual estos constituyentes están en la correcta proporción en cuanto a potencia y cantidad y están bien mezclados. Y en este sentido, lo que podemos saber con esto que decía Hipócrates es que los desequilibrios de los humores eran los responsables de las enfermedades. Por lo tanto, si la enfermedad se asociaba a tal desequilibrio, la terapia debía dirigirse a la recuperación del mismo. ¿Sí? Bien. Y entonces, en este esquema que ilustra la teoría de las 4 cualidades, los 4 elementos y los 4 humores, lo que vemos es que cada uno de los humores estaba asociado además a uno de los 4 elementos: aire, fuego, tierra, agua, que, como ustedes saben a esta altura y siguiendo la teoría de Empédocles, los griegos consideraban los componentes de todas las cosas en el mundo sublunar. Hablando del mundo sublunar a propósito de la interpretación del cosmos de Aristóteles, ¿sí? Entonces, Hipócrates, o los textos hipocráticos, en esto, sobre la naturaleza del hombre en particular, adscribía a la teoría de Empédocles sobre los 4 elementos. ¿Por qué conviene destacar y explicar con cierto detalle este aspecto básico de la medicina hipocrática? Bueno, porque en definitiva esta teoría va a ser la que persista en la medicina occidental hasta comienzos del siglo XIX. De hecho, algunas ideas o algunos principios heredados de esta teoría de los 4 humores se encuentran aún hoy instalados en el sentido común, ¿sí? La idea de los desbalances a la hora de, por ejemplo, tratar una fiebre como síntoma de alguna enfermedad, y gente que de pronto se dice que o propone que bañarse con agua fría para hacer que la fiebre baje, ¿sí? Y generando justamente el efecto contrario, o pudiendo generar el efecto contrario. Un ejemplo más cómico y quizás más claro: quienes hayan visto Tom y Jerry cuando eran chicos, y quizás estoy delatando mi edad, pero en ese dibujo bastante complicado, con valores que hoy no sostenemos, pero muchas veces aparecían la figura de alguna persona llevando aceite de castor o aceites purgantes, porque, como vamos a ver, purgarse era una forma de prevenir el desbalance de los humores en el cambio de la estación, ¿sí? Y de hecho, purgarse era una práctica que no hasta hace mucho tiempo obligaban a los niños a realizarla con el cambio de estación. Entonces, dicho esto, lo que presentaba este esquema general de la medicina hipocrática era que los humores estaban identificados con algún órgano del cuerpo: la flema con el cerebro, la sangre con el corazón, la bilis amarilla con el hígado y la bilis negra con el vaso. Y al mismo tiempo correspondía a estos humores que estaban identificados o predominaban en distintos órganos, correspondía asociarlos a cualidades básicas cuya alteración podía generar la enfermedad, ¿sí? Y al mismo tiempo esos humores eran asociados, como ya les dije, a elementos de la medicina, de la teoría de Empédocles. En la constitución de dichos humores predominaba algunos de estos elementos que constituían todas las cosas. Bien,
En los tratados quirúrgicos, por otro lado, de los escritos hipocráticos, se avanzaba sobre el tratamiento de dislocaciones, huesos fracturados, tratamientos de heridas, operaciones simples, ¿sí? Todas prácticas que surgían de para no usar la misma palabra, la praxis de los médicos, de la observación, en este sentido que les comentaba recién, de que la medicina hipocrática era ante todo una medicina naturalista, que se basaba en observar patrones naturales. Sin embargo, la preocupación principal de la medicina hipocrática justamente residía en evaluar los cambios de los humores de los pacientes. Y en este sentido, ya que la enfermedad era entendida como el desbalance de los humores, las terapias más comunes se orientaban a ayudar a la fuerza curativa de la naturaleza para la recuperación de la salud de cada paciente según las necesidades específicas de cada paciente, en definitiva, la recuperación del estado de equilibrio de esos 4 humores que cada paciente particular necesitaba. Y esto es central, hay que entenderlo para entender cómo cambió la medicina no hace muchas décadas, que la enfermedad no era separada de cada paciente, es decir, la enfermedad era entendida como una afección única de cada sujeto que debía, por lo tanto, ser atendida con tratamientos específicos. Eso lo vamos a ver más adelante, cambia a partir del siglo XVIII, fundamentalmente el siglo XIX, con una nueva clasificación de la medicina donde las enfermedades no eran algo propio, específico de cada paciente, sino que pasan a ser entidades separadas de esos pacientes que son identificables a partir de síntomas y que generan determinados males y atacan con determinada virulencia a las personas. Últimamente hay en muchos médicos una vuelta a este aspecto particular de la medicina hipocrática, que es el entendimiento de la necesidad específica de cada paciente, independientemente de las características generales de una enfermedad. Y tristemente esto es algo que se revaloriza, por ejemplo, con la situación que vivimos hoy, con la COVID y todo eso. Bien, entonces, las causas de las enfermedades, según la medicina hipocrática, podían ser externas e internas, y dentro de las primeras, ¿sí? Es decir, las externas, bueno, los factores causantes eran, entre otros, el aire, los vientos, las estaciones. Por ejemplo, Hipócrates dice en los aforismos, o el texto hipocrático de los aforismos dice, cito, los vientos del sur causan sordera, visión borrosa, dolor de cabeza y laxitud del cuerpo. El viento del norte trae catarro, dolor de garganta, constipación, retención de orina acompañada por rigidez, dolores en los costados y en el pecho. Fin de cita. Dentro de las causas internas, fundamentalmente encontramos como los causantes de los males que afectaban a cada uno de los pacientes la dieta y el ejercicio. Y este, en efecto, es uno de los legados más duraderos de la medicina hipocrática, es decir, la insistencia sobre la importancia de la moderación, ya que evitar los excesos era necesario para no causar enfermedades. Por ejemplo, lo dice Hipócrates, no lo digo yo, beber de más, ¿sí? O comer de más. Bueno, y algún ejemplo más de los textos hipocráticos. Para entender la enfermedad, los 2 humores más importantes, va a decir Hipócrates, bueno, eran la bilis y la flema. Y por ejemplo, en las afecciones, otro texto hipocrático, se establecía que en los hombres, comienzo la cita, todas las enfermedades son causadas por bilis y flema. Bilis y flema provocan enfermedades cuando se tornan demasiado secas o muy húmedas o calientes o muy frías en el cuerpo, es decir, cuando se altera alguno de estos factores en cada par de cualidades. Bien, entonces, si hasta acá me siguieron, yo les dije que la obra, este aspecto fundamental de la obra de Hipócrates o los textos hipocráticos, la teoría de los humores, va a ser
revitalizada y va a cobrar centralidad para eso que llamamos la tradición médica occidental posteriormente, gracias a la obra de Galeno. Y acá, para que tengan algún punteo de las ideas de Galeno de Pérgamo, en esta diapositiva menciono algunas de las características que voy a ir explicando y que ustedes de nuevo encuentran bien desarrollado, como todo lo que se ha dicho en el texto, fundamentalmente el texto de Alberto Ora. A propósito de la práctica médica, por otro lado, ¿no? De la práctica médica griega y romana y esta división entre el trabajo intelectual y el trabajo manual que voy a comentar en el próximo encuentro, ustedes pueden leer algo de eso en Farrington con una visión a mi juicio, bueno, muy propia del autor y de la situación particular en la que Farrington escribe, si no me equivoco, en la década del 50, el año 51, en la Unión Soviética, una interpretación marxista muy de manual, digamos, en donde esa distinción entre el trabajo intelectual y el trabajo manual propia de la cultura, de la mentalidad del mundo clásico es entendida en una clave, bueno, socioproductiva, por decirlo de alguna manera, pero lo cierto es que ese texto, más allá de eso, que por supuesto se puede discutir la interpretación del autor y algunos están a favor, otros en contra, lo cierto es que ahí presenta algunos elementos de este entendimiento hipocrático del cuerpo y de la enfermedad en el ser humano. Y es interesante y es importante recalcar que fue justamente Galeno de Pérgamo, el médico que más textos escribió de la antigüedad, quien transmitió y a quien le debemos entre comillas, el triunfo de Hipócrates y la teoría de los cuatro humores en la tradición médica occidental. Si, como le gustaba hablar a la historiografía clásica de la historia de la medicina, tenemos que ubicar un campeón de la tradición médica occidental, bueno, Galeno sin duda lo es. En estas historias basadas en individuos que se enfrentaban a la enfermedad y donde el resto de lo que ocurría en la sociedad no importaba demasiado, bueno, Galeno siempre fue presentado como el campeón del mundo antiguo. Y algo que podemos quedarnos de eso es lo que se ha llamado galenismo, término que acuñó un autor muy importante para el estudio de la historia natural de la antigüedad, la Edad Media y también de la modernidad, que fue Opsi Temkin, que lo que señalaba con ese término fue justamente la dominancia, la centralidad que tuvo la teoría médica galénica hasta comienzos de la modernidad. Es decir, la obra de Galeno va a dominar casi 1500 años todo el entendimiento posterior o va a determinar las coordenadas básicas, si bien sufrió algunos cuestionamientos. Bien, la obra de Galeno, entonces, aunque en gran medida es original, constituye una síntesis de teorías médicas de la antigüedad clásica que presenta una importante influencia, como ya les dije, de la medicina hipocrática, pero también de postulados de Aristóteles, Platón y otros pensadores que ustedes encuentran en el texto de Alberto Ona acerca del mundo natural y la medicina. Bien, Galeno nació en Pérgamo, ¿sí? Pérgamo, que es una ciudad que se encontraba en la costa de lo que hoy es Turquía, hacia el norte. Las puertas de Pérgamo están en el Museo del Pérgamo en Berlín, digo, para pensar la importancia de la tradición clásica y la afirmación moderna en torno a esta ciudad griega que dio nada más ni nada menos que a Galeno. Bueno, entonces nació, vivió mucho tiempo en Pérgamo y luego se trasladó a Esmirna, a Corinto y Alejandría, donde existieron escuelas, fundamentalmente la de Alejandría, la más conocida de la antigüedad.
Para retornar después de cursar estudios en medicina, para retornar después a Pérgamo, donde actuó como cirujano de gladiadores. Si quieren pensar en esta dimensión de la experiencia, algo menciona Farrington también. Y después trabajó como médico en Roma, también con gladiadores y en el circo. Y después fue incluso médico personal de emperadores como Cómodo, Marco Aurelio. Bueno, Galeno escribió al menos 100 tratados médicos, sobre todo una serie de aspectos que iban desde diagnósticos y terapias hasta filosofía de la medicina. Entre los más conocidos, bueno, menciono algunos, acerca de las facultades o acerca del uso de las partes. Gran parte de su teoría médica, como ya les dije, se basó en la teoría de los humores, pero mientras el hipocratismo podemos decir que no trascendía la dimensión de la observación atenta sobre el paciente, bueno, Galeno fue más allá y ofreció registros anatómicos y fisiológicos sobre lo que pasaba, o él consideraba que pasaba, en la enfermedad y la salud de las personas. Por otro lado, desarrolló técnicas fundamentales de diagnóstico, digamos, algunas que siguen existiendo hoy, como la evolución del pulso y la inspección de orina. Esos son inventos de la medicina galénica. Y a diferencia de la medicina hipocrática, que en lo que consistía básicamente, como dice el texto de Alberto Ona, era intentar restituir el equilibrio de los humores del paciente, acompañar al paciente para que la naturaleza haga su trabajo de recuperación de los equilibrios. Bueno, adscribía a este principio galeno, pero proponía una terapéutica más activa, es decir, la utilización de polifármacos, ¿sí? con muchos simples, es decir, monodrogas que constituyen estos simples que constituyen una receta más grande, y de hecho en una prescripción médica de Galeno, las que tenemos registro, a veces aparecían hasta 25 monodrogas en una sola prescripción. Y al mismo tiempo, como señala la diapositiva y encuentran de nuevo en el texto de Alberto, también señalaba la importancia de la evacuación y las sangrías como una terapéutica médica que ayudaría más rápido a la restitución del equilibrio de los humores. Y además, no menor, y esto revisa una idea bastante instalada sobre esta Edad Media, después lo vamos a ver, Galeno y todos los médicos después de él, a propósito de esto que les dije que era el galenismo, van a insistir en la higiene como un factor importante en la prevención de la enfermedad, ¿sí? Nos presenta, al menos teóricamente, una Edad Media, o sea, un Galeno y una Edad Media posterior, influenciada por la obra de Galeno, que no era para nada antihigiénica, como se suele decir. Bueno, ahora, interesante es que Galeno también legó un sistema fisiológico anatómico que se basaba en la obra de Platón fundamentalmente y en la obra de Erasístrato, otro de estos médicos que ustedes encuentran en el texto de Alberto Ona, a propósito de la Escuela de Alejandría y las otras escuelas médicas, como la de los empiristas, que no triunfaron frente a la medicina galénico-hipocrática, como se llama la medicina después de Galeno. ¿Sí? Bien. Entonces, el sistema más allá de lo que se ve ahí, el sistema de la fisiología humana de Galeno fue aceptado durante 1500 años. Recién con Vesalio, en el 1540 y poquitos, lo vamos a ver en otro encuentro, fue desafiada contundentemente la teoría galénica y se abandonó no la medicina hipocrática de Galeno, sino el sistema anatómico. Algunas de las características, bueno, identifica esta idea de un alma tripartita propia de Platón,
que leen ustedes en el texto de Alberto Bona, con distintas partes del cuerpo, y eso es lo que le permite establecer, digamos, establecer un funcionamiento del sistema fisiológico galénico. Pero más allá de la teoría, lo importante, y esto es lo que es importante que presten atención ustedes también, es que Galeno lo que hizo fue, y las historias de la medicina insisten, es que lo que les voy a comentar es en virtud a que no se podía realizar disecciones sobre cuerpos humanos. Galeno lo que hizo fue realizar disecciones sobre chanchos, monos, perros, que le permitían a él describir un sistema fisiológico, anatómico, para el ser humano. Es decir, se trata de inferir a partir, por analogía, mejor dicho, a partir de lo que se observaba en otros cuerpos, en este caso de otros mamíferos superiores, digamos, lo que constituiría el cuerpo humano. Esto es importante también entenderlo, porque va a ser superado recién por esta idea de una fisiología. Cuando hablamos de fisiología hablamos del correcto uso de las partes del cuerpo humano, por definirlo de alguna manera. Este sistema fisiológico va a ser recién reemplazado por una nueva filosofía para entender la anatomía en este sentido, que va a ser de un médico francés del siglo XIX, Claude Bernard, que va a reemplazar esta fisiología por analogía, ¿sí? Comparando con otros animales, que era lo único que observaba Galeno, y desde ahí definiendo lo que habría sido la anatomía humana. Va a ser reemplazada entonces por Claude Bernard, quien va a instaurar el método fisiológico experimental, es decir, estudiar experimentalmente el cuerpo humano, observarlo en el laboratorio con condiciones controladas. Ya en el siglo XIX, eso lo vamos a ver después. Bien, y por último, esto es lo que nos permite afirmar que el sistema fisiológico galénico, en definitiva, era especulativo. En gran medida era especulativo, porque cómo funcionaban, por ejemplo, cómo se trasladaba esta sustancia vital, conocida con el nombre de neuma, de un órgano al otro, es decir, este neuma que animaba al cuerpo, daba la energía vital, cómo se trasladaba de un órgano al otro. Bueno, en función de lo que Galeno podía especular a través de lo que él establecía o infería a partir de lo que veía en otros órganos de otros animales, pero fundamentalmente en base a una concepción teleológica de la naturaleza. Por eso decía al comienzo, es importante repasar estos conceptos de la filosofía y el entendimiento de la vida aristotélico. Es decir, esta idea de que la naturaleza no realiza nada en vano, sino con un sentido preconcebido. Esta idea propia de Aristóteles, que a Galeno lo llevaba a sostener que el creador había dotado a cada órgano con un propósito especial del cual podía deducirse su función, ¿sí? Entonces, a priori, en el principio mismo de cada órgano estaba la finalidad, es decir, su funcionamiento estaba determinado, ¿sí?, por la finalidad que ese órgano tendría en el sistema galénico, ¿sí? Bien, esto es muy importante entenderlo, no solo para lo que es la medicina, sino para lo que va a ser luego todo el sistema de conocimiento occidental, que es lo que va a cambiar cuando pasemos de este entendimiento de una naturaleza finalista, ¿sí?, esto que Aristóteles llamaba la causa final, a una causa eficiente. Eso que va a ser tan importante cuando estudiemos la revolución científica de los siglos XVI y XVII, sobre todo con Galileo. Y también lo vamos a ver a propósito de la historia de la medicina. Bueno, entonces será hasta el próximo.